Parte 600. La diosa de la vida, 1. Los humanos, que viven menos que los ríos, y los dragones, que han de perdurar más que las montañas, tienen la idea errónea de que la muerte y la vida son antagonistas uno del otro. Una idea solo posible de concebir para aquellas criaturas temerosas de la muerte, y otras, que se creían conquistadoras de la vida. Pero en ambos casos, se vive en un error. La vida alimenta a la muerte alimenta a la vida. Ambas cosas, ambos conceptos son los dos extremos de una misma cuerda. El alfa y el omega no pueden existir el uno sin el otro. Y hoy, la diosa de la vida se encontraba cara a cara, con la muerte misma. No era su igual, y no era la persona que esperaba encontrar, pero, a pesar de que los ojos de Momonga ya no mostraban ese deseo por algo que Krishna no podía darle, a pesar de ya no poseer las bellas escamas del abismo que era la muerte, a ella le complació ver que, como Satoru o como Momonga, el alma era la misma. Ha pasado tanto tiempo, dijo Krishna llena de melancolía. Y tantas cosas. Momonga se quedó mirando a Krishna, mientras ésta se perdía en sus recuerdos. Con sus ojos tristes, una sonrisa a medias, y los puños apretados. La vio sentir, tristeza, alegría y furia mientras se sumergía en lo que, ahora, parecía otra vida. El no muerto pensó que la vigilaba esperando el momento para escapar con la reina, o atacarla, pero... Momonga. Cuando escuchó al hada hablarle con ese miedo tan profundo en su voz, la miró, y descubrió que él estaba llorando. Sus ojos aún sellados por el anillo de fuego, derramaba lágrimas de lava, mientras que aquel que era el abismo mismo, dejaba salir lágrimas negras. Momonga no tenía un corazón, pero sí un alma, y aunque el primero no sufría, lo segundo se desmoronaba al ver a la dragón. ¿Quién eres? Preguntó con miedo Momonga. Mi nombre es Krishna, la dragón diosa de la vida, respondió ella. Las palabras causaron terror en el corazón de la reina. Krishna había superado a su abuelo, al dios dragón de la guerra. Ella no era una diosa dragón, ni una diosa a medias. Era completa, y absoluta. Era un dragón, pero también la diosa de la vida. ¿Y tú, quién eres? Preguntó la vida a la muerte. Satoru, dijo por poco el no muerto, pensando que, de igual manera ella ya lo había llamado de esa forma. Pero en verdad lo era. ¿Quién eres, Satoru? Momonga, respondió la muerte encarnada. Las manos de Krishna se relajaron, y sus ojos recuperaron el brillo cuando aquella respuesta fue dada. Claro que lo eres. El no muerto que gobierna la tumba subterránea que Satoru tanto quiso tener. El eterno protector de ese sueño, ¿es conveniente entonces que seas un no muerto, no? Una creación que no sabe si es muerte, o es vida. Krishna comprendió que, este no era Satoru, pero también lo era. Quizás fuera un nuevo que contenía lo que deseaba, o solo los despojos de la persona que amó. Tardará, pero ojalá puedas mostrarme cuál de los dos eres, pronunció la diosa de la vida, antes de que un destello dorado captara su atención. Una poderosa luz comenzó a brillar desde la entrada de Nasarik. Un brillo que dominó al sol oculto tras las nubes y se volvió una segunda estrella en el día para estas tierras. Pero antes de eso, quiero ver a cambio de qué me traicionaste. En el momento en que dijo aquellas palabras, la diosa de la vida desapareció de la vista de Momonga. No hubo luces, no hubo portales. Ella solo se desvaneció de un momento al otro, sin ningún ruido o señal. Y este, asustado, le gritó a la reina a la vez que abría un portal negro. «Lárgate de aquí». Le gritó y se transportó a la entrada de Nasarik, donde el brillo dorado se había apagado. Unos minutos antes en Nasarik. Rubedo ya fue despertada y enviada a la entrada. Comunicó Aureole. Momonga-sama se encuentra frente al enemigo, aún no hay combate, dijo Nigredo. Tengo todos los ítems mundiales. Comunicó el tesorero. Todas las fuerzas han sido movilizadas. No puedo abrir portales al pueblo. Henry y muchos pobladores cayeron. A Archie le pasó lo mismo mientras recopilaba información. Maldición. Pavel. ¿Qué es esa cosa? No tengo idea. Pero no puedo sentir qué tan fuerte es. Pavel, Rena, Ulbert y Touchme se encontraban en la entrada de Nasarik, esperando al resto de los guardianes para iniciar el ataque contra la cosa que había aparecido en Nasarik. No mueras, Momonga. Pensó Touchme aterrorizado. El caballero quería a Momonga debilitado. Deseaba controlarlo, pero solo porque creía que ya no quedaba nadie en este mundo más que Momonga que pudiera enfrentarlo. Ahora veía su error. Algo horrible había aparecido en el pueblo carne una vez más, una amenaza incluso superior a Ignus. Algo que incluso, logró aterrorizar a la reina. Los guardianes comenzaron a aparecer en la entrada de Nasarik. La primera de todas fue Albedo, quien. Momonga-sama. Salió corriendo hacia el pueblo carne sin esperar a los demás. Albedo. Vuelve. Regresa, maldita sea.
Gritó Touchme, gritó furioso, sin esperanzas de que Albedo la escuchara, pero entonces, los pasos de la guardiana se detuvieron. ¿Dónde están los demás? El encierro de Albedo había servido para algo. Estaba deseosa de partir, estaba desesperada por ponerse al lado de Momonga para defenderlo, pero al escuchar a Touchme entendió que, aunque lo odiara, lo iba a necesitar para defender a Momonga, y al resto de Nasharik. La desesperación comenzó a llenar el lugar. Los guardianes iban llegando rápidamente, pero por más que fueran, o más fuertes que se vieran, todos ellos parecían impotentes. Lo que fuera esa cosa en el pueblo, no era algo con lo que ellos pudieran pelear, pero entonces, Rubedo apareció en la entrada de Nasharik. Parte 600. La diosa de la vida, 2. Era ella, el terror que encontraron los miembros de la primera gran invasión a Nasharik. La guardián del octavo piso. La diosa a la que servía Aureole. La que se pensaba, era la única criatura en todo Yggdrasil a la altura de Miyamoto. Era ella, la piedra filosofal hecha carne. La máxima creación del alquimista. El único ser además de Momonga, que Aiko podía llamar su amiga. Llevaba una armadura blanca, el torso estaba hecho por placas que asemejaban a escapas y se afianzaban a su cuerpo pequeño y delgado. Las piernas eran cubiertas por medias de metal tan flexible como la seda, y tan resistentes como la propia armadura de Touchme. Llevaba una falda de placas plateadas, y un par de botas metálicas, pendientes con piedras rojas, robadas a un dios antiguo. Una gargantilla dorada, pulseras en cada mano, 10 anillos, uno en cada dedo y una cinta que ataba el largo cabello pelirrojo en una trenza única. Cada cosa que le tocaba, desde la armadura hasta la cinta en su cabello, fueron dotados de un poder sin igual. Cada cosa que tocaba el cuerpo de Rubedo, se había convertido en un ítem mundial. Pero lo que no tocaba era lo más peligroso. 10 armas flotantes giraban en torno a ella. Lanza, cuchillo, catalizador, arco, báculo, escudo y espada, una claymore el doble de su tamaño, el cráneo de una bestia innombrable, y una cruz de plata. Asesina, guerrera, hechicera, nigromante y santa. Ella era Rubedo, la diosa de la guerra. Daba miedo. A pesar de saberla de su lado, los guardianes, los supremos, y los pocos miembros del grupo de héroes presentes, temblaban al tenerla enfrente. Era una existencia rara, una cosa que nació sin que su propio creador lo deseara así, y de los presentes, solo Albedo confiaba completamente en ella. Rubedo. Y eso se vio reflejado en aquella orden. Rubedo no podía salir de Nasharik por alguna razón, pero sus flechas sí. Albedo, Touchme, Ulbert y los demás guardianes vieron cuando la mano de Rubedo se extendía para alcanzar el arco a su lado. No era un arco barato como en otras ocasiones. No era un arma improvisada que tomó del suelo. Este era su artefacto de clase divino, un arma de capacidades ofensivas alucinantes, y eso antes de que ella lo convirtiera en un ítem mundial. Aquel era el arco del relámpago, hecho de madera de árbol sagrado y cabello de una diosa antigua, pero en cuando la mano de Rubedo lo alcanzó, la madera se volvió en luz, la cuerda dorada se tornó negra como la noche y en la mano de Rubedo apareció una estrella blanca. Cúbranse. Esto no sería como todas aquellas otras veces. No era un disparo a medias, no era un ataque contenido, no era nada más y nada menos que el poder al completo de Rubedo. La estrella blanca se volvió en flecha amarilla, y su luz, tan intensa, se tragó al resto de brillo que había en el mundo. Las sombras y los colores fueron arrebatados del mundo y pronto todo lo que vieron los presentes fue dorado. Cuando dispare. Iremos todos juntos. Gritó Albedo. No podían abrir portales, pero correrían tan rápido como pudiera. Quién sabe cuánto daño podría causar la flecha, pero al menos entre la conmoción sacarían de ahí a su señor. Ni Albedo, ni Touchme ni Ulbert podrían haber sobrevivido a aquel ataque, aquel gran poder que Aiko reconoció y envidió. Estaba a punto de ser desatado el castigo divino, de la mano de un dios. Ahora Rubedo. La flecha fue soltada, la onda de choque fue más potente de lo que los demás pudieron imaginar. La idea era correr tan pronto la flecha fuera disparada, pero fue tal la fuerza que el impacto les aseguró que, si se atrevían a dar un paso, saldrían volando, y quién sabe qué tan lejos fueran a llegar. Tienes que estar bromeando, Arinsu. Shaltear maldijo, se suponía que ella era la segunda más fuerte de la tumba, y no estaba ni cerca de poder mantenerse en pie ante el poder de Rubedo. Momonga-sama. Kokitus, el más pesado de los guardianes, comenzó a correr antes que todos los demás, ahora más preocupado porque la onda de choque lastimara a su señor, que por el enemigo mismo. Es demasiado brillante. Cierren los ojos. El príncipe de los infiernos y mayordomo fueron los siguientes en comenzar a correr, dejando así atrás a los gemelos y a Shaltear, quienes no comenzaron a moverse hasta que la onda de choque había perdido su fuerza. Pero entonces,
Así que tú eres Rubedo. La escena era irreal. Rubedo miraba confundida a la mujer que había aparecido frente a ella de la nada. Era esa cosa, esa criatura con escamas, alas y aureola, que hasta hace unos segundos estaba con Momonga. Eres fuerte en verdad. Sostenía la flecha que Rubedo acababa de disparar. La sostenía con las manos como si no fuera diferente a una normal. Y entre sus manos, esa flecha con el poder de una estrella, se desquebrajó, se corrompió y se volvió en 1000 pedazos. Y entonces los guardianes contemplaron, a la diosa de la vida y de la guerra, una frente a la otra. Pero la segunda, temblaba. Mientras que la primera, miraba decepcionada a aquella pequeña. Si tan solo estuvieras terminada, pudo haber sido interesante. Rubedo dio un paso hacia atrás, tomó la espada y el escudo en sus manos. La espada se volvió oscura con destellos de estrellas como el cosmos, el escudo se tornó en un espejo puro que reflejaba todo, menos a Krishna. La diosa de la vida había desaparecido de enfrente Rubedo, y reapareció detrás de ella, con su mano sobre la cabeza de la diosa de la guerra. Será después, declaró. Y entonces, Rubedo junto con Krishna desaparecieron. Solo Nigredo lo vio, él como de pronto Rubedo era puesta de nuevo en su cápsula de confinamiento, obligada de nuevo al sueño eterno. ¿Qué? Y entonces Krishna regresó a la entrada de Nasarik. Muy fuertes, dijo. Pero muy verdes aún. Díganme, ¿cuál de ustedes es la creación de Momonga? Rubedo fue dejada fuera de combate aún antes de poder demostrar su poder. Parte 600. La diosa de la vida, 3. Después de que Rubedo fuese enviada de nuevo a su prisión eterna, todos los presentes se congelaron, y sus mentes solo podían preguntarse, ¿en dónde se encontraba la más grande arma que Tábula había creado? Rubedo era su carta de triunfo, era poderosa, invencible una vez tenía todo su equipo colocado. Pero esa mujer se encargó de ella antes de que viera ese poder liberado. Rubedo-sama fue puesta a dormir de nuevo. Gritó Nigredo. Aureole-sama. Esas palabras trajeron luz a este momento. Touchme y Ulver de inmediato pensaron, que, si esta cosa había puesto a dormir a Rubedo en lugar de derrotarla, era posible que no pudiera hacerlo segundo. Pero la pregunta perduraba, ¿cómo es que había llevado a la diosa de la guerra a su confinamiento? ¿Cómo siquiera sabía que era posible dormirla? Ulbert, Touchme, Albedo, Demiurge, Pandora's actor, Pavel, Aureole, Aura y Mare se llenaron de preguntas, se congelaron mientras sus mentes trabajaban a toda velocidad. Y fue en ese momento que, se demostró, la tumba no solo necesitaba mentes brillantes. A veces, solo hacía falta un puñado de tontos para poner a favor su situación. Lanza carmesí. Sepulcro de los 4 emperadores. Ramas de vid salieron del suelo y atraparon las 4 armas del demonio helado. La mano de la diosa de la vida atrapó la lanza de la valquiria, y entonces Shaltear sintió su poder desbordar. Apenas nos conocemos y ya intentas apropiarte de mi vida. ¡Qué codiciosa! Supongo que eres Shaltear. Las vides comenzaron a congelarse y desquebrajarse. Un aura rojo sangre comenzó a desprenderse de la armadura de la guardiana de los primeros 3 pisos. Eran el hielo y la consumidora de la vida, eran los peores enemigos para un dragón de la naturaleza de Krishna. Y para suerte de la tumba, eran los 2 únicos tontos que atacarían sin pensar en una situación como esta. Aureole. Despiértala. Ve y despiértala. Pero, aunque fueran tontos, no eran idiotas. Y aunque sus naturalezas los hacían el counter perfecto para Krishna, eran demasiado débiles. En cuanto Shaltear golpeó a la diosa de la vida, sintió que sus fuerzas se duplicaban, sintió que su cuerpo se fortalecía al punto que pensó que su cuerpo no muerto había regresado por completo a la vida. Pero también sintió que la vida que robaba, era ilimitada. En cuanto comenzó a absorber la vida de Krishna con su lanza, Shaltear sintió que aún con 1000 años, no podría quitarle toda, quizás ni siquiera una pequeña parte. Si querían tener una mínima oportunidad de ganarle a Krishna, la lanza de Shaltear debía ser entregada a Rubedo. Rápido. Junto con el último grito de Shaltear, Aureole comenzó a correr. Shaltear y Cocytus retrocedieron 1 centímetro para lanzar un nuevo ataque, pero entonces... Un gran roble creció cerca de la entrada de la tumba, atrapando dentro de sí a Aureole. Vides arrastraron a Shaltear al fondo de la tierra. Enredaderas contuvieron a Cocytus. Dije que no tengo intenciones de pelear contra ella, declaró Krishna. Ahora, les pregunto de nuevo, ¿quién de ustedes es la creación de Momonga? Como si quisiera gritarle, soy yo. Pandora's actor arremetió contra Krishna. En la forma de Nishikien Rai, con su katana envuelta en llamas golpeó la nuca de la diosa de la vida.
Esta no se inmutó, y solo volteó lentamente hacia el tesorero, indiferente por el ataque. La forma de Pandoras cambió, se volvió en una especie extraña de elfo, con el cabello plateado, la armadura metálica con 1000 ojos mirando en todas direcciones, y un monstruo brazo derecho demoníaco. Explosión oscura. El dedo índice de la mano derecha se cubrió con energía oscura, y se estrelló contra el cuerpo de Krishna. Quizás fuera solo el 80% de la fuerza total de los seres supremos, pero ese ataque había logrado lastimar a Touchme en el pasado. Mas antes de confirmar cualquier daño, Pandoras Actor sintió que ramas lo cubrían. Estaba por ser atrapado como Coquitus o Aureole, o enterrado vivo como Shaltear. No, él no. La figura del tesorero cambió a la de un slime púrpura, cuya figura se escapó entre las ramas. Después el tamaño y la figura cambiaron, se volvió de un tono oscuro, que parecía veneno. Mata dragones. Arrojó sobre Krishna una maldición debilitante, y enseguida se transformó en lo que alguna vez fue un ángel del más alto orden. Tomó la forma de Lucifer, el poseedor del mayor poder de fuego en Nazarik después de Ulber's juicio. Sobre Krishna se abrió un portal dorado, que mostraba un paraíso desde el cual 1000 luces emergieron para castigarla. La diosa de la vida fue azotada por los ataques incesantes de todo el paraíso, pero al igual que el veneno, ello no le hizo nada. Y mientras Pandoras Actor se movía, pensando en qué siguiente forma debía tomar para atacar, vio como en el rostro de la dragón en forma humana, se formaba una sonrisa. Krishna no debía saber que Pandoras Actor podía cambiar de forma. Solo por haber conseguido atacarla tantas veces, ya era obvio que esa era la creación de Momonga. Magia mundial. Magia mundial. Pero antes de poder expresarle su felicidad a Pandoras Actor, 2 gritos conjuntos vinieron desde el costado de Krishna. Era verdad. Después de Rubedo, e incluso por encima de Shaltear, esos 2 eran los más fuertes de aquí. Solot. Marte. El nombre del dios azteca del fuego y el relámpago fue pronunciado, y su fuego y su magia fue entregada a Ulbert en la forma de destellos blancos que envolvieron la figura de Krishna. Touchme recurrió al dios griego de la guerra, y lanzas rojas cayeron del cielo sobre su figura. Pero los supremos no se relajaron. Sacaron de sus inventarios relojos, pues el fuego se estaba ahogando y las lanzas se rompieron apenas tocaron las escamas de Krishna. Eso no la iba a detener. Parte 600. La diosa de la vida, 4. Krishna recibió de lleno el ataque de los portadores del título mundial, y no parecía ni tan siquiera sorprendida. A pesar de haber recibido la furia de 2 dioses, por parte de la magia mundial del caballero y el demonio, esta no dejaba de mirar a los guardianes, como si no le importaran en lo más mínimo aquellos jugadores. Ambos seres supremos tenían en sus manos relojes para activar magias de supernivel en aquel instante, pero por más que sus mentes se esforzaban por elegir el hechizo correcto, no encontraban el apropiado. No tenían información, ni siquiera sabían qué clase de criatura era esta que les atacaba. Parecía un dragón por las escamas, pero tenía alas como las de un ángel y aureolas arcoíris que no habían visto en ninguna otra raza de Yggdrasil. Era posible que esta cosa fuese otra nativa de este mundo, sin relación con los jugadores Waiko. Usaba plantas como arma, eso era todo lo que de momento los supremos sabían. Y entonces Touchme decidió que necesitaban más información. Todos apoyen al tesorero. Gritó Touchme, no como el conspirador, no como el guerrero, sino como uno de los 41 seres supremos. Su voz alcanzó a todos los guardianes todavía en pie y libres. Mare, Aura, Sebas, Albedo y Demiurge. Touchme sacó espada y escudo, para ponerse frente a Pavel. Pandoras Actor, descubre a qué es vulnerable esa cosa. Gritó de nuevo. Ahí estaba. Podía no ser un gran estratega, podría no ser tan buen duelista como Momonga, pero era un líder nato. Aún a pesar del miedo, a pesar de las incertidumbres supo reconocer en aquel momento a las personas que podrían darle oportunidad de alcanzar la victoria. Touchme reconocía la fuerza de Momonga, y también, la del NPC que él creó. Rena, lárgate. Pavel. Lo siguiente no lo dijo, pero el arquero entendió. ¿Qué planean? Preguntó Krishna y esta vez su mirada sí que se postró sobre el caballero blanco. Ulbert corrió al lado de Pavel, para refugiarse tras de Touchme. Y fue entonces cuando todo comenzó. Sebas. Albedo gritó el nombre del mayordomo, y este respondió al instante. Era la conexión directa que la coordinadora tenía con todos los guardianes. No hicieron falta palabras para que los pensamientos, para que lo que deseaba Albedo, llegaran al mayordomo. Sebas se transformó en dragón mientras corría hacia Krishna. No lanzó fintas, no intentó ocultarse, atacó de frente y forzó a la dragón a lidiar con él.
Krishna se distrajo solo un segundo para lidiar con Sebas, pero mientras las vides intentaban contener al mayordomo. Krishna se hundió en la tierra. Justo a tiempo para romper las vides que estaban por contener al mayordomo, un topo humanoide salió de las entrañas de la tierra. Era el doppelganger, adoptando la figura de Ramidas, el 35 ser supremo de Nasarik. Sebas se apartó en aquel momento cuando se sintió libre, pues el siguiente ataque estaba por venir. Demiurge. Gritó Albedo, señalando al siguiente en participar. Fuego llovió sobre la cabeza de Krishna, la única parte de ella que no estaba enterrada en el suelo. El fuego no le haría nada, ya lo sabían, pero no era daño lo que querían hacerle, sino cegarla. Gracias a no poder ver, Krishna tardó en sentir algo sobre ella, ese algo que tenía dos coletas doradas en su cabeza, tenía los rasgos de una máquina, y a pesar de ser un personaje masculino, llevaba puesto un traje de sirvienta. Aquel era Witebrim. Clean. El tesorero en la forma de Witebrim dejó caer sobre Krishna un rayo de pura energía. No era magia ni un poder elemental. Era parte de la clase única que el maniático de las sirvientas había obtenido al buscar a la criada perfecta. La tierra no se vio afectada, y la tierra que envolvía a Krishna no se debilitó, pero el propio cuerpo de la diosa de la vida aumentó su temperatura cuando aquel ataque la tocó. No le hizo nada. Preguntó Ulbert viendo que la dragón seguía completamente ilesa y parecía indiferente. Pero al ver el vapor salir de su cuerpo, Touch me corrigió. Apenas. Mare. Fue entonces cuando el turno del hermano elfo llegó. La tierra que aprisionaba a Krishna se abrió, pero ella no quedó liberada, en cambio comenzó a caer. Se había creado una grieta que llegó justo donde comenzaba el techo del primer piso. Una caída de apenas 10 metros, pero lo importante era que, Shaltear resultó liberada gracias a esto y Krishna permaneció en el aire. Shaltear. Las palabras de la coordinadora fueron lo que la Valquiria necesitó para centrar su mirada en Krishna, pero también en la persona que estaba cayendo desde el cielo. Lanzas de sangre. Krishna miró hacia abajo y contempló la lanza arrebatadora de vida esperándola junto con otras 7 hechas de sangre. Ninguna se movía y todas esperaban a que la dragón cayera. Krishna se preguntó si de verdad ellos creían que no podía volar. Pero en cuando Yamaiko cayó, golpeando a Krishna en el proceso, eso fue irrelevante. Pesas, dijo tranquilamente Krishna mientras era empujada contra las lanzas. Esta vez las lanzas no se rompieron, pero tampoco lograron enterrarse en la piel de Krishna. Y aunque Shaltear volvió a ganar fuerza, esta no fue suficiente. ¿Eso fue todo? La dragón estaba decepcionada, pero antes de que pudiera terminar su frase, Pandora's actor volvió a cambiar, se transformó en el topo y huyó por una de las paredes laterales dejando sola a Shaltear. No, no la dejó. Apenas un parpadeo después, Pandora's topo salió al lado de la Valquiria y ahí cambió de nuevo de clase. Se convirtió en un samurái monstruoso. Takemi Kazuchi. Itoryu, ascenso del dragón. Viento salió de la espada del samurái, Krishna sintió como cada pequeña brisa venía con el poder de una cuchilla, intentando penetrar en su piel. De nuevo no fue lastimada, pero fue arrojada hacia el cielo. El samurái y la Valquiria salieron de la grieta a toda velocidad, y de nuevo Pandora's actor cambió de forma. Esta vez, adoptó la de su mayor esperanza, el de la persona que más amaba. Se convirtió en Saturn. Graspearps. Todos lo vieron. Fue como si se tratara de un pequeño rocío. Sangre salió de la boca de la dragón y cayó al suelo, dándole así origen a nuevas flores en el piso. Para buena o mala suerte de todos, la sangre no tocó a nadie. Pero en ese momento todos vieron cómo, la diosa de la vida había sido herida. Parte 600. La diosa de la vida, 5. No era intención de Krishna venir aquí para desatar todo su poder. De haber sido así, ni una piedra habría quedado en pie, y ningún alma hubiera quedado para que Aiko la devolviera al ciclo de reencarnación. Aún así, no esperó ser herida. Y no espero que los miembros de la tumba ya conocieran el truco de ese hechizo. Habían pasado menos de un año y ya habían llegado a este punto por ellos mismos. Alguna vez pensó que los jugadores que esperaban su llegada exageraban. Pensó que el poder al completo de Nasarik era Rubedo, pero la realidad era que, Rubedo solo era una guardiana, que hubiera permitido a Nasarik tener tiempo para crecer. Con algunos cuantos siglos, incluso, podrían ser una amenaza para ella. Esa idea hizo temblar el corazón y mente de Krishna. Tú eres. De emoción. Maravilloso. La serena mirada de la dragón desapareció a la vez que las escamas, la aureola y las alas. En el cielo, Krishna se mantuvo flotando, con la sangre todavía escurriendo de su boca. No fue suficiente. Pandora's actor, debe tener más de un corazón. Hazlo de nuevo. Touch me gritó.
Él y Ulbert estaban esperando que después de romperle los corazones que le faltaran, pudieran de lanzar sobre la dragón el infierno que contenían sus magias de super nivel. Pero este no sería el caso. Solo tengo uno. Gritó Krishna. Y puedes destruirlo cuantas veces quieras. Eso no significará nada. Estoy muy acostumbrada a que me rompan el corazón. La gran sonrisa en Krishna intimidó a los guardianes, que vieron que, al perder las escamas y la aureola, el poder que de ella emanaba había decrecido, se le notaba más vulnerable, un poco más acercada a los mortales. Más a pesar de ello. Pero no estaba ya acostumbrada a que latiera de esta manera. Pandora's actor, te lo permitiré, demuéstrame que eres su hijo. No significaba que fuese débil. Aléjense todos. El primero y único en reaccionar fue Pandora's actor. La reina desapareció del cielo. Esa humana en que se había convertido, sin armas ni ropa que la protegiera, apareció frente al tesorero con la mano abierta. Rápidamente la figura del tesorero se convirtió en la de Buku Buku. Coquitus. Krishna gritó y agitó su mano como si tuviera garras. 4 cortes, que congelaron el aire de tal manera que pareció que este gritaba, cortaron la figura de la slime que el tesorero era. Todos. Gritó Albedo, de forma desesperada. Ya lo había esperado, que Krishna atacara en el momento en que se sintiera acorralada, lo que nunca imaginó fue que lo hiciera de esta manera. Los guardianes corrieron hacia ella, mientras Pandora's actor intentaba tomar una nueva forma para escapar, pero entonces. Bloodfallen. Toda la sangre que los guardianes tenían en el cuerpo se dirigió a sus piernas. Sus cerebros entraron en shock y por un momento se desmayaron. La única que no lo hizo fue saltear. Mare. Pero antes de poder acercarse a Krishna, una onda mágica le mandó a volar, fue como cuando recibió el pétalo de Rubedo aquella vez, y todo lo que pudo hacer fue ver cómo se alejaba a toda velocidad del lugar, sin poder recitar hechizo alguno. Saltear. Sobre la mano de Krishna se generó una lanza roja, que impactó directo en el escudo de Pandora's Touchme. El escudo se cuarteó, apenas resistió. Magia de supernivel. Magia de supernivel. Hartos, los otros 2 supremos intentaron convocar la magia suprema, pero... shock. Las cúpulas azules de la magia de supernivel se formaron y rompieron. Y los 2 supremos terminaron paralizados, mientras un gran dolor recorría sus cuerpos. Pavel no podía creer lo que sus ojos veían. Ulbert y Touchme eran máximos, eran los más fuertes de la tumba, y, aún así, habían sido barridos en un parpadeo. Y mientras tanto, Pandora's actor enfrentaba él solo a esa cosa. Aura. Demiurge. Albedo. Sebas. Narveral. Krishna no paraba de lanzar artes marciales en contra del tesorero, todas con nombres de los habitantes de Nazarik, y con cada ataque él debía de cambiar de forma para afrontarlo, para tan solo sobrevivir al impacto. Krishna cada vez parecía más emocionada, un simple NPC estaba logrando contrarrestar cada cosa que ella le lanzaba. Los guardianes comenzaron a recuperar la conciencia, la sangre en ellos volvía a donde debía de estar. Pero la primera en acudir en auxilio de Pandora's actor fue Dracnis. El cuerpo de Pandora's actor brilló y su velocidad se disparó de golpe. Inmóvil. El suelo bajo los pies de Krishna se transformó en barro pegajoso y perdió el equilibrio. Ella no podía explicarse cómo es que Aureole había logrado liberarse del roble en la que la encerró. Ni la más poderosa espada podría haber cortado a través de su verde madera, pero entonces al voltear, miró a Pavel al lado de un árbol podrido. Una maldición de putrefacción liberó a Aureole. Krishna miró encantada, como los guardianes se levantaban para atacarla, como Aureole se unía a la batalla fortaleciendo a todos sus compañeros. Pero lo que más le fascinaba de la situación, era ver a Pandora's actor. Quimera. El tesorero gritó su magia más poderosa, y su forma adoptó una pequeña parte de cada persona y cada cosa en que se podía transformar. Se volvió en un monstruo amorfo y sin personalidad. En una criatura existida para demostrar el poder al conjunto de la tumba. Eso era suficiente. Krishna se sintió satisfecha. Fue suficiente. Todos los guardianes, Pandora's actor incluido, se detuvieron. Pavel sintió que por poco su corazón se detiene también, y el dolor que sentían Touchme y Ulbert igualmente se desvaneció. Las alas volvieron, también las escamas y las aureolas arcoíris. Lo que hizo Krishna, fue solo hablar. No hubo ningún hechizo, más, aún así, nadie consiguió moverse ni tan siquiera un centímetro. La transformación de Pandora's actor se detuvo, y volvió a su forma original. Los guardianes permanecieron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Eres perfecto, dijo Krishna mientras caminaba hacia la figura petrificada de Pandora's actor.
La dragón, la diosa de la vida, con sus manos tomó la cara del tesorero y miró dentro de los abismos que tenía en sus ojos. El corazón de Aureo le ardió en furia cuando vio a Pandora's actor en las garras de ese ser, y su corazón le pidió llorar cuando se dio cuenta de que, aún así, no se podía mover. Todo su ser, toda su alma le gritaba que en este momento debía obedecer, o algo terrible pasaría. Eres apenas un bebé. Que no ha peleado, sin experiencia, sin edad suficiente para saber lo que es una verdadera guerra. Y aún así, me plantaste cara, y te defendiste de todo lo que te mandé. Sí, eres su hijo. ¿Eh? 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 Todos los guardianes abandonaron el miedo y mostraron su confusión. Suéltalo. Aureo le gritó con furia y se movió hacia la dragón y el tesorero, motivada por la escena. Krishna había abrazado tiernamente a Pandora's actor y lo puso contra su pecho. Me gustaría mucho que todos mis hijos fueran como tú. ¿Perdón? Preguntó el tesorero con un sobreactuado acento francés. Déjalo. Aureo le llegó para intentar separar al tesorero de Krishna, pero no logró mover los brazos de la dragón un solo centímetro. Eres tan hábil, tan fuerte, sabía que Satoru era el indicado. Después de todo, no tienes su sangre, pero igualmente eres de esta manera. Los guardianes no comprendían de qué hablaba Krishna, todo lo que sabían era que Aureo le parecía peculiarmente molesta, y que Albedo y Saltear, por alguna razón tenían el sentimiento de que igualmente deberían estarlo, pero no porque estuvieran siendo atacadas. Krishna tomó por debajo de las axilas a Pandora's actor y lo alzó. Si algún día Satoru regresa, me encantará llamarte mi propio hijo. Una parte de Aureo le quiso sentirse aliviada cuando escuchó aquello, más otra, se sintió aún más desesperada por quitarle a Pandora's actor de las manos, pues algo estaba comenzando a caer. No fue necesario que Aureo le hiciera nada, la propia Krishna lanzó lejos a Pandora's actor cuando notó que algo caía desde el cielo. Por supuesto, claro que lo harías así, dijo ella. No había manera en que un portal se abriera cerca de Krishna, así ella mantenía la paz cuando dormía. En 10 kilómetros a la redonda, nadie podía teletransportarse. Pero el rango era más efectivo en lo ancho que en lo alto, y Momonga descifró demasiado rápido esto. Desde un portal negro, abierto 200 metros por encima de Krishna, salieron Momonga y Kyoko. Parte 600. La diosa de la vida, 6. Momonga y Kyoko cayeron desde el cielo. Por alguna razón que los demás no comprendían, Momonga había llegado junto con aquella hada que vino antes al pueblo Carne, y de la cual, ni Ulberto Touchme sabían nada. Bajaron a gran velocidad usando magia de vuelo, y aterrizaron, cerca de donde se encontraban los portadores del título mundial, y Pavel. Tardaste, Satoru. En cuanto el nombre real de Momonga fue mencionado, el demonio y el campeón miraron consternados. ¿Cómo esa dragón conocía ese nombre? ¿Te sanaron? Fue rápido, dijo Krishna a Kyoko. Me pregunto, ¿quién lo hizo? Cuestionó pese a saber la respuesta, pues sus ojos no se apartaban de Momonga. Krishna-sama, despertó antes, dijo Kyoko. Momonga, ¿qué pasa? ¿Quién es esa hada? Preguntó Touchme confundido. Les explico luego, fue la respuesta seca e inmediata del no muerto. Claro que desperté antes, respondió Krishna a Kyoko. Es difícil mantenerse dormida cuando tantas cosas pasan. Ciudades humanas en ruinas, los dragones llorando por mi ayuda. La teocracia ha caído, e incluso ese elfo tan asqueroso perdió. La ciudad submarina, la muerte nacida en este mundo. ¿Cómo pretendías que me quedara más tiempo en cama? Kyoko tragó saliva. Aún así, si quería que viniera con usted, pudo simplemente decírmelo. ¿Y entonces cómo sabría qué tan fuerte eres? Pudo haberle explicado a Momonga-sama la situación. ¿Y si no peleaba contra los guardianes, cómo sabría con quiénes hacer la prueba? Momonga, ¿quién diablos es ella? ¿Por qué parece que te conoce? ¿Y quién es esta mujer que viene con ti? Cierra la puta boca, Touchme. Momonga estaba desbordando su ira. Quizás fuera solo Pavel y Ulbert quienes se dieran cuenta de lo molesto que estaba Momonga. ¿Y cómo no habría de estarlo? Algunos de los guardianes estaban muy golpeados, Pandora's actor se encontraba lleno de heridas, y le estaba costando trabajo a Aureole curarlo. Adicionalmente, Coquitus estaba aún atrapado por las vides, y solo Dios sabía qué había pasado con Rubedo y por qué no disparó, porque no estaba presente. Basta, tranquilos. Cálmate, Satoru. No vine aquí a destruir nada que ames. Solo vine a ver cómo era la tumba que tanto soñabas con recuperar. Esas palabras le confirmaban a Momonga algo que sospechaba. Él ya conocía a Krishna. Por eso, a pesar de lo que pasaba, no podía sentirse molesto con ella, sino consigo mismo.
Por eso es que, a pesar de su poder, no podía sentir miedo, y estaba seguro que el cuerpo que encontró en la ciudad submarina, y Aiko, estaban involucradas con esto. La mencionabas tan a menudo que, ¿cómo habría de resistirme? Pensé en esperar un poco para asegurarme de que estuvieran listos y no fueran una decepción, pero mira. Me plantaron cara a su manera. Un montón de bebés sin casi nada de experiencia. Tu propio hijo no había peleado hasta el día de hoy, y obsérvalo. Fue el que me dio más pelea. Simplemente maravilloso. Los propios guardianes se impresionaron ante esas palabras. Todos voltearon a mirar a Pandora's actor. Era verdad, todos los demás guardianes pelearon cuando esto aún era Yggdrasil. Combatieron a los jugadores invasores, llegados al nuevo mundo algunos de ellos pelearon contra los dragones. Pero esta fue la primera vez que Pandora's actor había peleado seriamente, contra un enemigo que no fueran solo víctimas. Y fue el más destacado. Y Albedo confió en él, y todos los demás se apoyaron en su figura sin dudar. En él, quien hoy vivió su primera pelea. Incluso Momonga lo notó. Lo sorprendidos que estaban los guardianes, lo herido que había sido su creación. Momonga miró a Pandora's actor y asintió. Buen trabajo, significó el gesto, y Pandora's actor se sintió lleno de dicha al recibirlo. Pero no podía sentir orgullo por su creación ahora mismo. Pues, seguía estando ese problema. Si algo como Krishna sabía lo que era Nasarik, si no los había destruido apenas aparecer, ello debía significar algo, y Momonga necesitaba confirmarlo. ¿Es cierto? Preguntó Momonga. ¿Qué cosa? El Overlord no dijo una palabra, no quería que sus compañeros supieran esto ahora. Podía esperar, debían de esperar. Krishna se dio cuenta, ató cabos y respondió. Lo es. Era cierto que él había sido el emperador dragón de la muerte. Igualmente, cierto que él y Krishna se conocieron en el pasado. Igualmente, cierto que ese cuerpo en la tesorería, era de Momonga. Krishna sonrió. ¿En serio no recuerdas nada? Bien por mí. Significa que Aiko no mintió. Significa que no solo te implantó una copia de esos recuerdos que compartimos juntos. Krishna se hundió en sus pensamientos un breve momento, cerró sus ojos y casi pudo ver a Satoru frente a ella. Pero rápidamente se recordó que Satoru había desaparecido de este mundo. Quizás alguna vez volvería, pero eso no era seguro. Y hasta entonces, todo lo que tenía era lo que veía frente a sus ojos. Un no muerto, no quien gobernaba sobre la muerte, no el dios de la muerte, ni su vasallo, solo la muerte misma estaba ante los ojos de Krishna. Bueno, ya fue suficiente. La verdad no vine aquí sin un propósito. A tus amigos les digo, que no soy aliada de esos bebés dragón, que no pueden hacerles frente. No me importan, si viven o mueren es su problema. ¿Dragón? Fue entonces que Touchme y Ulbert se dieron cuenta. Esa cosa era un dragón en forma humana. A tus guardianes les digo. No vine a lastimar a Momonga. Y esos otros dos no me interesan lo suficiente como para querer arrebatarles la vida. Y a ti, Satoru, a lo poco de Satoru que quede en ti, le digo que, aunque tú hayas olvidado yo no, y no he venido a quitarte la tumba que tanto añoraste. Tan solo vine a divertirme. Krishna volteó hacia Shaltear. Quería ver esta pelea. De sangre, contra sangre. Krishna señaló hacia Kyoko y hacia Shaltear y todos inmediatamente quedaron con la boca abierta. No se parecían en nada. Shaltear ciertamente no tenía la sangre de Peroronsino. Pero después del comentario de Krishna, ninguno pudo evitar notar un cierto parecido entre la valquiria, los gemelos elfos y la hada. ¿Sangre? Momonga ya lo sabía, y también los supremos. Que la reina tuvo hijas. Se suponía que no debían saber eso, dijo Kyoko. Parte 600. La diosa de la vida, 7. Los ojos de Aura y los de Shaltear miraron hacia Kyoko mientras sus bocas permanecían abiertas. La mirada de Mare se desvió al suelo, no quería mirar al hada, no quería que su mente enfrentara demasiadas preguntas. Para Ulbert y para Touchme fue como una revelación. Ver a la sangre de Sakura al lado de Momonga, les hizo sentir nostalgia por alguna razón, aunque los demás guardianes no sabían qué pensar. Pavel estaba confundido, Momonga encontraba respuestas a preguntas que se había hecho en el pasado. Y mientras tanto, Kyoko se lamentaba de haberle pedido ayuda a Krishna. Quizás fuera la única a quien podía acudir, pero no pensó que la diosa de la vida fuese a revelar este secreto tan pronto, y claro, no de esa manera. Horas antes del ataque a Nasarik, Kyoko viajó al templo de Aiko. El lugar como siempre estaba desierto. No había nada ni nadie que se atreviera a entrar, pues al hacerlo, ponían sus vidas en manos de la diosa a medias, y su futuro se ataba a ella. Kyoko no viajó sola. Sus amigas dragón la acompañaban.
Habían adoptado forma humana para no destrozar el templo, y juntos caminaron hasta el altar donde las esperaba la sangre que Krishna entregó a la diosa a medias, a fin de algún día recuperar a su gran amor. Kyoko sabía para qué era esa sangre y por qué fue entregada. Aún así, tomó el gran recipiente con sus manos e hizo el amago de beberla, pero antes de que tan siquiera una gota tocara sus labios, la mano de alguien más la detuvo. Krishna-sama. Krishna-sama. Las dragonas se arrodillaron, y Kyoko dejó la sangre en su lugar para acompañarlas. Te robaste la sangre que Naik y Kanon dejaron en la teocracia. También tomaste la sangre de Nozomi. En ti viven la sangre de las diosas inmortales de la victoria y la piedad, además del poder de los jugadores y combinado con la magia salvaje. Y aún así, por alguna razón, ¿ansías mi poder también? Krishna se sentó sobre el mueble que sostenía la sangre, y puso su pie sobre la cabeza de Kyoko, obligándola a que la frente chocara contra el suelo. Esto no es para ti. Lo lamento, Krishna-sama. No deseaba beber su sangre, ni tampoco quería molestarla. Pero en mi estado actual me era imposible viajar a su gran catedral sin que Naik, Kanon o mi madre se enteraran. Satisfecha por la respuesta de Kyoko, Krishna quitó su pie de encima y la dejó levantar la mirada. Bien, entonces dime, ¿para qué me necesitabas? Deseo pedirle, me deje cobrar el favor que le debía a mi padre. Los ojos de Krishna se abrieron llenos de sorpresa al escuchar aquello, y en su rostro, se formó una sonrisa cálida. ¿Por fin lo harás? ¿Te has hartado de tu madre al fin? Me harté de ella hace tiempo, dijo Kyoko. No es que no haya tenido el coraje para hacerlo antes, es solo que hasta ahora he tenido tiempo para prepararme. Mi madre olvidó que debe temerme y se concentró en Momonga-sama. Está con él ahora mismo. Vive a las afueras de Nasarik, impune por sus crímenes. La expresión de Krishna no cambió al escuchar ese nombre. Hacía muy poco sintió que Satoru había vuelto a la vida. Supo que habían limpiado la ciudad submarina, y los dragones que quedaban no paraban de rezarle por ayuda. Lo que realmente hizo a Krishna sorprenderse, fue saber que la reina se encontraba viviendo bajo las narices de Momonga. La reina, ¿cómo consiguió que Satoru no le arrancara la cabeza? Mintió, respondió Kyoko sin demora. Y completamente ofendida, Krishna replicó. ¿Y Satoru le creyó? ¿Lo hizo por qué dudar de ella? Eso significa que tú. La maldición que me ha puesto para cerrar mi boca es demasiado poderosa. Entiendo. Entonces, ¿quieres que hable por ti? ¿Ese es el favor que deseas te haga? Me encantaría que hiciera eso. Pero sé que no lo haría, ¿verdad? No, no lo haría. El favor que le debía a tu padre no es tan grande como para salvarte de tus problemas. Solo te prestaré ayuda en la medida que lo considere necesario. Por eso quiero pedirle ayuda, tan solo para poder pelear con alguien de Nasarik. Un guardián, el que usted considera el más talentoso, el más digno. Quien podría servir para proteger a Momonga-sama ha llegado el momento. Quiero que ayude a enseñarle a uno de ellos cómo se pelea en este mundo, antes de que deba enfrentar a mi madre. Antes de que mueras, aclaró Krishna. Sí. Antes de que muera, aceptó Kyoko. Una pelea, contra que necesite aprender, y que pueda aprender, Krishna sonrió. Me parece perfecto. Tanto que te daré un servicio extra, Kyoko. Ello fue lo que los trajo a todos aquí, frente a las puertas de Nasarik. La razón por la que Krishna decidió venir de pronto, la razón por la cual atacó Nasarik de improviso, era esta. Kyoko, herida y arrojada al lado de Momonga solo era una forma de despistar. Este fue el objetivo todo el tiempo. Krishna sí vino aquí para ver una pelea. Pero una pelea que Kyoko deseaba librar. Y mientras tanto, la reina de las hadas permanecía en medio del campo floreado que Krishna había dejado. Si te mueves de aquí, morirás, le advirtió antes de partir a la entrada de Nasarik. Las piezas estaban colocadas, Krishna juzgó a cada uno de los guardianes. Sebas era un Dragnoid, y como todos los dragones era difícil enseñarle algo. Aureole no era una combatiente, y para fines prácticos, ella era solo el apoyo de Rubedo. No valía la pena enseñarle nada. Los hechiceros no aprovechaban bien las artes marciales, por lo que Mare quedó descartado. Aura tenía el mismo problema de Demiurge, ninguno de los dos peleaba directamente, siempre usaban a sus criaturas. Albedo no era de fiar. Krishna sabía con solo verla, que no le importaban Ulbert y Touchme. No pestañeó cuando los hirió. Pandora's actor era perfecto como estaba. No necesitaba aprender nada. De alguna forma, con todas las armas a su disposición, se las arreglaría bien él solo. Rubedo ya era máxima, por lo que solo quedaba ella. Shaltear. Pero no fue elegida por eliminación. Krishna lo vio. La guardiana tenía un poder que ningún otro había adquirido todavía.
Tenía ojos más abiertos y dispuestos a aprender. Quién sabe por qué, pero ella comenzaba a entender la magia pura. Y para prueba de ello. Disconnect. Krishna arrojó magia desconectar sobre la valquiria, para probarle a Kyoko que ella era la indicada, y que no solo la eligió por su sadismo. La magia abandonó el cuerpo de Shaltear, tal como aquel día en que la reina de las hadas apareció. Pero esta vez, su respiración se agitó. La armadura que antes fue de Peroroncino, y la lanza que éste le regaló, le pesaban pero logró mantenerse de pie junto con ellas. El resto de guardianes se admiraron. Ellos ya habían sufrido la misma magia y habían quedado completamente a merced del enemigo. Pero esta vez, Shaltear no. Al verla sostenerse pese a haber perdido por completo el soporte del sistema, Kyoko supo que los ojos de Krishna no fallaban nunca. Shaltear era quien debía de ser, la lanza que Momonga necesitaría en el futuro. Parte 600. La diosa de la vida y la encarnación de la muerte, 8. Dos figuras se encontraban estáticas a la puerta de la gran tumba subterránea. Se miraban mutuamente. Los ojos dorados y reptiles de la dragón de la vida, observaban con expectación y felicidad, mientras que aquel abismo rodeado por un anillo de llamas de la muerte encarnada, no conseguía mostrar emoción alguna. «Dices conocerme», dijo el Overlord. «Conocí a alguien que fuiste», respondió Krishna. «¿Y ese alguien no amaba a Nasarik?» «Lo hacía, y me dijo muchas veces lo que este lugar significaba para él». «¿Y aún así viniste aquí a lastimar a mis guardianes? ¿Viniste aquí a causarles dolor, y solo para hacer pelear a sangre contra sangre? ¿Crees que por solo conocerte me privaría de esto? Aun si fueras quien conocí, lo hubiera hecho. No me negaría esta diversión. He vivido mucho, ¿sabes? Alguien como yo simplemente no va a ignorar algo como esto. Es lo mejor que me ha pasado en siglos». Momonga miró a Shaltear y después Kyoko. Los guardianes enfrentaron Krishna, Ulbert y Touchme también, y cada uno de ellos perdió. No podía contar con ellos, pero tampoco quería que Nasarik se enfrentara a la furia de esta criatura. Si solo venía a buscar eso, si solo venía por entretenimiento, lo mejor y lo más lógico era dárselo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Momonga alada. «Rin», mintió Kyoko. La reina no le había permitido decir su verdadero nombre. No podía o Ulbert se daría cuenta de inmediato, puede que también Momonga, dependiendo de cuánto de su vida Sakura le hubiera revelado. «Pareces conocer a esta dragón». «Lo hago. Hemos vivido mucho tiempo en este mundo. Si se sobrevive tanto tiempo, ella termina apareciendo enfrente de los jugadores. Solo voy a verlos cuando son prometedores», dijo Krishna. «Algunos como los del jardín tardan mucho en ser dignos. Otros como ustedes son merecedores de hacerlo casi de inmediato. Ella se volvió digna de mi intención cuando acabó con uno de mis sobrinos nietos. Un emperador dragón. El último que pisó estas tierras, de hecho». Los guardianes contuvieron el aliento. Los ojos de Shaltear se abrieron con sorpresa, y el corazón de Coquitus se emocionó. Algunos de ellos ya habían peleado contra Lores Dragón. Según sabían, por encima de ellos debían estar los grandes señores, después los reyes y por último los emperadores. Si lo que decía Krishna era cierto, no habría duda de que Kyoko tenía la sangre de los seres supremos corriendo por sus venas. No, ninguno lo dudó en ese momento. Recordaron cómo se burló de todos ese día en que entró a los límites del pueblo carne, el cómo destrozó a los ansos, y escapó sin que nadie pudiera tocarle un cabello. ¿Eso es verdad?, preguntó Momonga. Sí, el Overlord creyó en ello. No tenía razones para desconfiar de Kyoko. Ella vino antes a darle un mensaje, que hasta ahora le había resultado benéfico. No dudaba en que realmente fuera hija de uno de sus compañeros, y ya había demostrado ser leal a Nasarik, pero ¿podía confiar en ella? «Dime. Si concedo esto y dejo que peleen, ¿exactamente qué punto quieres que lleguen? ¿Hasta cuándo quieres que peleen?» «Tranquilo. No quiero que ninguna muera. Solo deseo que luchen hasta que una de ellas no pueda más. Es todo». Momonga sabía desde el fondo de su corazón, que aun si el trato involucraba la muerte de Shaltear o la de Kyoko, valdría la pena. Ambas podrían revivir. Ambas podrían regresar. Y no importaba el costo, Momonga las traería de regreso, a cualquiera de las dos. No era mal plan, si así evitaban que este monstruo hiciera más daño, entonces, quizás valiera la pena aceptarlo. Escuchen todos. Incluso la reina le tenía miedo a Krishna. Ulbert y Touchme todavía tenían sus relojes de arena en la mano, demostrando que Krishna valía usar sus magias de supernivel sobre ella. Era poderosa al punto que Pavel no podía medir su fuerza. Lo mejor era obedecer. Lo mejor era rendirse. Lo mejor era darle lo que quería. Aléjense.
Pero si lo que Krishna quería era ver pelear a dos hermanas, no lo iba a tener. Dos manos oscuras envolvieron la figura de la diosa de la vida. Salieron desde las entrañas de Nasarik, y una tras de otra se acumularon para encerrar a Krishna. El hermano sombra intentó apagar y absorber el poder que de ella emanaban. Momonga sabía bien cuánto medía Nasarik desde su punto más alto hasta el más bajo. ¿Por qué tardó tanto en venir en ayuda de sus amigos? Porque no iba a venir sin una carta del triunfo. Un portal negro se abrió en las alturas, y de él salieron, los seres más poderosos a servicio del Overlord. La hermana roja con su forma completa desplegada, con 1000 hojas afiladas y rotas apuntando hacia las manos que arrastraban a Krishna al interior del patio de Nasarik. La hermana rota con la armadura completa. Llorando a mares. El hermano vida con la forma de la mujer desconocida, venía cargando el báculo del gremio. El hermano bendito con sus 1000 ojos aceleró la caída de todos ellos, incluida la de Rubedo, el ser más poderoso de Nasarik, la ambrosía viva. ¿Cómo Momonga iba a permitir que se quedara dormida en esta situación? Este momento demostró que tenía más capacidad como líder que todos los demás. El primer portal que abrió no fue hacia la entrada de Nasarik, sino a la sala del trono. Una vez ahí Nigredo informó de la situación y fue de inmediato al 8º piso para liberar a Rubedo. Y ahora, el ser más poderoso de Nasarik estaba siendo abrasada por las 3 hermanas del destino. Y Momonga, mientras las manos del hermano sombra arrastraban con dificultad a Krishna, lo invocó. El trono de los dioses apareció detrás de él. Y mientras la totalidad de Nasarik escapaba, él se sentó. Y ahora tenía 2 ítems mundiales con él. Las manos del hermano sombra no toleraron más tiempo y se rompieron. Saatoru. Furiosa, Krishna gritó, pero antes de que pudiera moverse. Broken World. Con la Claymore en sus manos, Rubedo cayó sobre Krishna. Los guardianes, Touchme, y Ulbert, Pavel. Todos los que huían del lugar fueron empujados. La piedra supuestamente irrompible de la entrada Nasarik se cuarteó. Las sirvientas en el 9º piso cayeron cuando el estruendo alcanzó los pisos más bajos de Nasarik. La tumba se hundió por el impacto. Pero Krishna tomó el golpe con sus manos. Te dije que aún no era tu momento. En ese momento Krishna quiso transportar a Rubedo de nuevo a su celda. Pero, las hermanas del destino no la dejaron. Esto es magia pura. Se gritó en sus adentros y miró de reojo a Momonga. ¿Por qué al Overlord no le afectaba la magia de desconexión? ¿Por qué la parada de tiempo de Aiko no servía en él? Momonga no era parte del sistema. Sus invocaciones, su magia, su poder, era todo de una fuente diferente a la de Aiko. Ella se aseguró que fuera así, por si en algún momento ella caía, Momonga pudiera defenderse a sí mismo. El alma de Momonga contaba con su propio sistema. Y usaba la magia pura que había en este mundo para alimentarlo. Este era el poder que Aiko le dio a Momonga como diseñador, como moderador. Este fue el poder que le dio a su amigo. Aiko. Krishna gritó con emoción. La siguiente en caer fue la hermana roja, que empaló a la diosa de la vida con sus cuchillas. No, se rompieron cuando la tocaron. Pero Krishna no fue indiferente. Sentía un gran dolor pese a no haber sido lastimada. Con Rubedo frente a ella, Krishna abrió la boca. Esta se desgarró, se rompió por completo y pronto lo que vio Rubedo ya no era un rostro humano, sino el de un dragón. Funciona. Suplicó Momonga. Un rayo arcoíris salió de la boca de Krishna. Se robó los colores del mundo y por un momento todo fue blanco y fue negro. Pequeñas criaturas comenzaron a nacer de la tierra en los alrededores, nuevas plantas, nuevos árboles, mientras que Rubedo recibía aquel ataque con fe hacia su señor. Y entonces, las 3 hermanas del destino desaparecieron, y Rubedo fue lanzada a volar por los aires, hasta chocarse con una barrera invisible que marcaba el límite superior de Nasarik. Rubedo-sama. Aureo le gritó. Rubedo no murió, pero perdió por completo la conciencia. Su cuerpo despedía humo. Aún las 3 hermanas del destino no pudieron contener todo el poder de Krishna, pero sí lograron regresárselo. ¿Qué? Krishna dejaba salir humo desde su interior. Sus escamas se rompían. Y entonces... La espada de la hermana rota se clavó en una de esas grietas. Desgraciado. Las cuchillas de la hermana roja también se precipitaron por esas mismas hendiduras, y el hermano sombra salió de la tierra para incorporarse dentro del cuerpo de Krishna. Esta era la nueva forma de pelear de Momonga. El hermano bendito se rompió como un huevo sobre Momonga, y lo bañó con su sangre. El hermano vida entregó el báculo de Nasarik. Y sentado en su trono, con el orbe rojo en su pecho, con el báculo de Nasarik en la mano derecha, y un reloj de arena en la izquierda, el sello enojo que le quedaba se rompió ligeramente, y por un segundo dejó escapar la oscuridad que contenía. Magia de supernivel. Satoru.
Se escuchó el grito emocionado de Krishna antes de que un domo negro apareció sobre Momonga. Magia de super nivel, única para aquellos que... Miyamoto, susurró Touchme al ver el color de esa magia. Una magia única para aquellos que habían logrado ese rango, los enemigos y protectores del mundo. Encarnación de la muerte. Dos manos, pequeñas y cálidas, envolvieron a Krishna. Las manos de Aiko. Parte 600. La diosa de la vida, 9. Las manos de Aiko se cerraron en torno a Krishna, con la calidez, el cuidado y el cariño de un niño. Pero ¿qué pasa cuando un niño envuelve a un insecto con sus manos? Los guardianes y la tumba se quedaron observando. Touchme pensaba en la magia de Momonga. Los guardianes se preguntaban el por qué aquellas manos les resultaban tan familiares. Momonga rezaba por qué su jugada hubiera funcionado. Aureole, Albedo y Pandora's actor ignoraron todo y acudieron a ayudar a Rubedo, quien, para sorpresa de todos, había sido derrotada, de nuevo, sin haber podido mostrar todo el alcance de su poder. Pero fue Ulbert el único que comprendió aquella magia. El demonio recordó, una mañana mientras paseaban por el pueblo Carne. Uno de los niños del lugar se acercó a él. Dijo que le había traído un regalo, una mariposa radiante, una criatura mágica del bosque, que se decía, traía buena suerte. El niño la había capturado cerca del bosque, que ahora era seguro gracias a los ansos. La tomó con sus manos con cuidado y corrió hacia el pueblo para entregársela a Ulbert. La mariposa había muerto. Ulbert vio como la cara del niño se tornaba confusa y temerosa al ver que su regalo ya no tenía vida. Ulbert se sintió curioso. Preguntó al niño si acaso la había aplastado por error, pero él aseguraba haber tomado a la criatura con sumo cuidado. Tiempo después llevó esta historia a Lakius. La señorita había crecido en grandes palacios, con jardines que a menudo eran invadidos, no solo por mariposas, sino también algunos otros insectos. Lakius expresó haber intentado tomar algunos de estos con sus manos para llevarlos a su padre como regalos. Para sorpresa de ella, cada criatura que tomaba terminaba perdiendo la vida, o quedaban muy debilitadas para cuando llegaban a su destino. Los supremos que habían crecido en un mundo sin verde y los guardianes que nunca posarían sus manos en seres tan degradantes, no podían entender el alcance de aquella magia, que le estaba robando la fuerza y la vida a Krishna. Fue solo cuando las manos se abrieron y desaparecieron, que el efecto pudo verse. Los hermanos de Momonga atrapados junto a Krishna desaparecieron. La dragón se encontraba ahí, en medio de la entrada, con las escamas rotas, la piel pálida, las alas maltratadas y, sin vida. ¿Funcionó? Funcionó. Krishna fue despojada de la vida. La criatura a la que los guardianes, los supremos y la propia Rubedo no pudieron enfrentar, Momonga la derrotó. Kyoko siempre se preguntó, por qué si le tenía tanto miedo a Momonga, su madre no simplemente se deshacía de él. Ahora lo entendía. Ya fuera Satoru Suzuki, el emperador de la muerte, o Momonga el señor de la tumba, ninguno sería fácil de derrotar. Pero lo mismo aplicaba a Krishna. Shaltear vio como Kyoko apretaba los puños. ¿Estás bien?, preguntó, preocupada porque la hija de un supremo se lastimara al clavar sus uñas en sus propias palmas. Momonga-sama es impresionante, dijo Kyoko. Es impresionante, pero, no hay forma de que Krishna-sama muera solo por eso. Mientras Kyoko decía aquello, una mano le arrebató a Momonga el báculo del gremio. Te esperé por mucho tiempo, dijo la voz al lado de Momonga. Fuiste la única razón por la que llegué a tener miedo en mi vida, me preguntaba cada vez, si realmente volverías. Antes de dormir, y después de despertar. No sabes cuántas veces me sentí tentada a arrebatarle tu alma a Aiko, u ordenarle que te implantara recuerdos falsos. Aun si eras una mentira, quería volverte a ver. Una mano tocó el rostro esquelético del Overlord, y ante las miradas de Aureole, Pandora's actor y Albedo, ante las miradas de Ulbert y Touchme, aquel cráneo se desformó, obtuvo músculo, obtuvo carne, obtuvo piel, cabello, ojos, lengua y labios. El cuerpo no muerto de Momonga regresó a la vida. ¿Quién era ese hombre tan joven sentado en el trono de los dioses? Tenía el cabello castaño y los ojos cafés. Era menudo, delgado y pálido. No sabes cuánto te extrañé, Satoru. La misma mano que sostuvo la barbilla de Momonga, ahora hacía que Satoru alzara la cabeza, y ante la mirada de sus guardianes, y sus compañeros, Krishna besó al antiguo amor que no había visto en tanto tiempo. A quien soñó, a quien lloró, y muchas veces pensó, no volvería. Los labios de ambos se separaron, y un hilo de saliva quedó colgando entre ambas bocas. La felicidad inundó el corazón de Krishna, y el de Satoru. Pero también, con este sentimiento, venía una fuerte sensación de melancolía. Pero aún no estás completo, dijo la diosa dragón antes de soltar a Momonga.
Y apenas la mano de Krishna dejó a Satoru, la carne desapareció, la piel, los ojos y el cabello. Los huesos volvieron a su antigua forma, y él volvió a ser el Overlord. No volveremos a vernos por un tiempo. No interferiré en lo que sea que hagas, o que los demás te hagan. Demuéstrenlo, que puedes volver a ser quien fuiste. ¡No! Demuéstrame que puedes ser incluso mejor que entonces. Krishna abandonó el reposabrazos del trono de los dioses y puso su pie sobre la tierra. Y en cuanto lo hizo, los guardianes, Pavel, y los seres supremos, incluyendo a Momonga, entraron en un sueño profundo. Todos los presentes cayeron presa de la magia de Krishna, todos salvo. ¿Qué has hecho? Calma, esta no es una marioneta, es la verdadera. Kyoko y Shaltear. Escucha, si la atacas te vas a quemar. O peor. Volverás a la vida. Mírame Shaltear. Shaltear quiso empujar a Kyoko detrás de ella para protegerla. Pero en cuanto intentó hacerlo, sintió como si quisiera mover una montaña con un dedo. ¿Qué? Escucha, esto es importante, necesitas todo tu poder para enfrentar lo que viene. No puedo explicártelo, tampoco a Momonga-sama. Pero necesitamos esto. Yo soy la razón por la que Krishna-sama vino aquí. No, ¿quién diablos te crees para tocarme? La ira de Shaltear se hizo presente cuando aquella confesión fue hecha. No importaba que fuera hija de la reina, no importaba que fuera sangre de Peroronsino, no iba a dejar que ni siquiera alguien así lastimara a sus amigos. Pero en cuando quiso atacar a Kyoko, vio en los ojos de ella, preocupación sincera. Por favor créeme. Sé que a Momonga-sama no le gustaría que peleáramos. Sé que he hecho algo demasiado extremo para conseguir esto. Pero entiéndeme. Necesitabas saber cómo pelea la gente de este mundo, antes de que todo comience. Parte 600. La diosa de la vida, 10. Momonga había pasado meses sin dormir, meses sin que su cuerpo y su mente se desconectaran uno del otro. Y cuando lo hizo, su mente se sumergió en todos los sueños que había estado reprimiendo. El no muerto soñó con un mundo que era suyo, que dominaba al completo, en el cual ya no había secretos, dragones o dioses, no, sí que había un dios, él. Era un mundo aburrido, donde sus dominios eran todo a su alcance, y todo lo que él quisiera que fueran. En ese mundo soñó que sus guardianes ya no debían cuidar los pisos, y se dedicaban a sus propios intereses. Shaltear recorría el mundo bebiendo vino en cada bar, en cada ciudad y en cada pueblo, seduciendo siempre a las mujeres más bellas. Observó a Coquitus, abriendo una escuela de esgrima, con 1000 alumnos a su cargo, y otros 10,000 luchando por conseguirse un puesto, para poder aprender de aquel gran maestro. Vio a Demiurge, como el carcelero de una cárcel llena de inmortales, destinados a sufrir por sus crímenes por toda la eternidad, siendo la diversión eterna del príncipe demonio. Vio a Aura, como guardabosques y criadora. Saltando entre los árboles, entrenando a los nuevos reclutas de su ejército personal, un montón de bestias de formas diferentes, algunas incluso absurdas. Mare se encontraba sobre una montaña de libros, escritos por todo el mundo solo para él. Y lo vio bajo un gran árbol, disfrutando de sus dos pasiones, el silencio y la lectura. Aureo le administraba un templo enorme, lleno de otras micos con los ojos vendados. Un templo de rectitud, fe y bondad, que servían exclusivamente a Robedo, que libre por fin, disfrutaba sus días jugando con las micos a su cargo. Pandora's actor administraba el más grande banco del mundo, contando las monedas, evaluando los tesoros y resguardándolos tras sus puertas. Lo vio muy feliz, en una silla reclinable, con los pies sobre su escritorio, con un periódico y una taza de café en sus manos, mientras a su espalda, se encontraban los tesoros del mundo. Las Pléyades se encontraban junto con Albedo, ayudarle a cuidar a una docena de niños a los cuales la coordinadora veía y les hablaba con calidez y cariño. ¿Serían los hijos de la guardiana? ¿Quién sería el padre? Momonga. Antes de que encontrara la respuesta, esa mujer, la otra mujer además de Krishna en quien se convirtió el hermano Vida, apareció en los sueños de Momonga. ¿Quién era ella? Se acercó al no muerto y le tocó las mejillas, y en ese instante, él dejó de ser el Overlord, de nuevo, y regresó a ser aquel humano que fue. Después podrás descansar, le dijo. Por ahora, despierta. Momonga se estremeció. Se agarró fieramente a su trono. Sintió escalofríos recorrerle todo el cuerpo, junto con miedo y pánico que solo se detuvieron cuando la supresión de emociones llegó. Al abrir los ojos de nuevo ante el mundo, Momonga vio a todos sus guardianes tirados en el suelo, no heridos, ni derrotados. Todos y cada uno de ellos parecía sumido en un tranquilo sueño. Miró hacia donde suponían estaban sus amigos, y los vio ahí, uno al lado del otro, sumergidos en el mundo de los sueños.
Todos estaban bien, pero... ¿Saltear? Momonga se puso de pie, y entonces vio lo que no podía estando sentado. Se había creado un bosque en torno a la entrada de Nazarik para ocultar el mausoleo. El lugar estaba rodeado por grandes árboles de roble. Ese bosque se mantenía intacto, al este, al oeste, y al sur de la entrada. Pero todo el bosque del norte había sido destruido. No, no solo el bosque. Había grandes cráteres en el suelo, manchas de sangre que varios metros. Las colinas parecían haber sido mordidas por gigantes. ¿Qué diablos pasó aquí? Momonga-sama. HM. Fue entonces cuando Momonga la encontró, su voz lo llamó. Saltear, vistiendo la armadura de Peroronsino, se encontraba recargada en un árbol. Sus alas eran despojos, su lanza estaba rota, y estaba golpeada, con el rostro hinchado. Pero sobre todo, sus ojos comenzaban a soltar lágrimas, no de dolor, y no de pena. Sus lágrimas nacieron de la alegría de ver a su señor con vida, el alivio de saberlo a salvo, y la frustración de no poder moverse. Saltear. Momonga corrió hacia su guardiana, pero ésta estaba tan malherida, que ni siquiera se atrevía a tocarla. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Perdí, dijo Saltear con amargura. No pudo hacer nada, ella era, la valquiria siguió llorando, mientras una sonrisa entre el dolor y el orgullo dominaba su rostro. Era demasiado fuerte. Krishna. Ella te hizo esto. Saltear negó. La hija de Bukubukuchagama-sama, era demasiado fuerte. La hija de, ¿ella fue quien? No se moleste con ella. La dragón la obligó. Saltear comenzó a gimotear. Perdón, yo, tuve que hacerlo, y ella también. Dijo que destruiría Nazarik si no lo hacía, y a ella le dijo que destruiría su jardín. Perdón, Momonga-sama, usted peleó para que no lo hiciéramos, pero, nosotras tuvimos que... Momonga abrazó a Saltear, y sintió que el corazón que no tenía se le hacía trizas. Sintió que las lágrimas de fuego estaba por salir de sus cuencas, pero las contuvo para no quemar a su guardiana. Mi catedral es algo fría en estas fechas, estaré en tu jardín hasta que las cosas se calienten un poco. O, mejor dicho, será mi jardín hasta que me vaya en primavera. Así que, si pisas mi jardín antes de que las nevadas terminen, será mi jardín para siempre. Fueron las palabras que Krishna dijo a la reina antes de marcharse junto con Kyoko. Madre. Krishna-sama acaba de... Poco después una llamada le llegó del jardín. Era de una de las hijas favoritas de la reina. Hagan lo que ordena. No les hará nada mientras obedezcan, dijo la reina fríamente a su hija. O, mejor dicho, su supuesta hija. La reina estaba tan conmocionada que verificó si la persona que llamaba era quien decía ser. No notó que un doppelganger había usurpado la voz de su hija que Kyoko había acabado apenas su madre abandonó el jardín. Ya es muy tarde, se dijo a sí misma la reina, en medio del campo nevado. Krishna, no sabes lo que acabas de hacer. Quizás, en todo el mundo, quien mejor sabía la amenaza que era Momonga, era la reina. La reina vio, como todas las flores que Krishna había creado con su presencia, se marchitaban. Observó cómo el aura de muerte de Momonga se extendía por todo lo que la diosa de la vida había creado. Esa era muestra del dolor que Momonga sintió al encontrar a su guardiana golpeada y derrotada. Eso era muestra de lo que Momonga sintió al saber que dormía, mientras Saltear se enfrentaba sola al peligro. Ganaste, Aiko. Ya no hay nada que vaya a poder detenerlo.